Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, y acá preparando las cosas para la clase de hoy. Hoy vamos a tener una clase de fuente de alimentación para diagnóstico, ¿bien? Una clase que me pidieron, no recuerdo si la clase pasada o la clase anterior me habían pedido fuente. Es una clase que ya di varias veces, seguramente más de uno de ustedes ya la vio. Pero está bueno porque siempre sigue despertando curiosidad, parece. Y siempre le siguen pidiendo, che, ¿cómo uso la fuente? ¿Cómo interpreto los dígitos? ¿Qué fuente me compro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es un amper? Bueno, vamos a estar viendo todo eso, ¿bien? Ahí a todos los que están sumando, bienvenidos. Vayan comentándome como siempre, lo que es la primera vez que me ven, comenten un uno, así lo voy conociendo. Si es la primera vez que ves alguna de estas clases, comentame un uno. Y si ya me venís siguiendo de alguna otra clase anterior o de clases anteriores, o si ya me conocías de antes, se suponía Eh, Samu dice, se supone que era gratis el lanzamiento y luego te intenta cobrar, no me acuerdo Samu de vos. Miren, los que sean nuevos comenten un uno y los que ya me sigan de alguna otra clase anterior comenten un 2. Y si hay alguien que me ve de la primer clase cuando éramos tres personitas nada más, comente original, ¿bien? Entonces, mientras tanto voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y estamos, listo muchachos. ¿Por qué siempre preparo las cosas al principio, no? Dudas que nunca me van a dejar dormir. Estamos ahí. Muchachos, para los que sean nuevos, si no me conozcan, primero que nada, bienvenidos a las clases gratuitas. Y después de ahí, me presento rapidito. Primero que nada, mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo ya unos más de 5 años de experiencia, ya son casi 10 años de experiencia en lo que es diagnóstico y microsoldadura de reparaciones en placa. Aparte de eso, tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Carlos Quiseno, que es el que sale en la foto, que es el que subió el reel, que encima lo vio el Quiseno, Mauricio Cáceres y bueno, muchísimos profesores más que seguramente conocerán porque no solamente son los mejores del mundo, sino que encima o casualidad son los más conocidos. Y actualmente estoy trabajando en WarFix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que puedan tercerizar su reparación de placa con nosotros, ¿bien? Y si caíste muy de la nada y no sabes muy bien qué está pasando acá, te comento rapidito. Justo acá tengo agüita. Si caíste muy de la nada y no sabes muy bien qué está pasando acá o qué estamos haciendo, por qué hay tanta gente acá, te comento rapidito. Hace unos ya 148 semanas, que no sé cuántas semanas son. 148 semanas, a años. Fíjense la curiosidad que me dan. Ahí les digo exactamente. 148 semanas a años son casi 3 años. Bueno, hace casi 3 años que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura de diversos temas para todos aquellos técnicos que quieran aprender más sobre esto. Bien, tanto diagnóstico, microsoldadura, si querés aprender a reparar placas, tenés las clases gratuitas. Bien. Así que si no me conocías, ya me conociste y con todo esto que fui aprendiendo en los más de 5 años de experiencia, capacitándome con los mejores del mundo, hace casi 3 años que estoy compartiendo todos los conocimientos para que ustedes se puedan sumar, pasemos un rato lindo, yo me divierto, ustedes aprenden, después me preguntan y bueno, preparen los mates si es la primera vez que me ven y traten de aprender, ¿bien? ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar viendo la clase de fuente de alimentación para diagnóstico, ¿bien? Eh, es una clase, como digo, viene pidiendo bastante la clase de fuente de alimentación. Es como que nunca se terminan las dudas por ahí en el tema de la fuente, cuál me compro, o capaz que ya viste alguna clase de estas anteriormente y no tenías la fuente y ahora ya la tenés y por ahí no sabes cómo usarla bien. Entonces, antes de arrancar las clases, les quiero preguntar, ¿cómo están ustedes del 0 al 10 en lo que es uso de fuente de alimentación? Ya sea, o sea, desde un 0 que nunca usaste la fuente de alimentación o que posiblemente no tengas una todavía y que estés pensando en adquirirla y que tampoco tengas muy en cuenta para qué se usa, ¿bien? O si ya tenés una y más o menos la estás usando, comenten ahí del 0 al 10. Como siempre les digo, no tengan vergüenza si tienen que ser un 0, no tengan vergüenza si tienen que ser un 10. Realmente me sirve a mí más que nada para saber qué tanto le va a servir la clase. Digamos, si son todos un 10 y todos saben usar fuente de alimentación, va a servir para repaso, pero no para mucho más que eso. Ahí, por ejemplo, si hay 0, 3, me dicen, ¿ven? 2. Eso de ahí significa que todos los que están en 0, bueno, voy a tratar de usar un lenguaje más, no tan técnico, cosa que lo puedan entender todos. Y si hay alguien que esté en 0, bueno, significa que seguir aprendiendo un montón. Así que, buenísimo. Vamos arrancando. Acá les voy a dejar el temario. En un segundo y se los comparto. Vamos.
Ahora sí, arrancamos la clase. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Ahí veo que hay gente que está en cero. Buenísimo, o sea, el hecho de que haya gente en cero significa que esta clase la tengo que seguir dando. Y está bien, me encanta darla. Justo ahora tengo la fuente de alimentación mega conectada con la Power Z, no sé, y obviamente le hice un par de inventos y está todo encintado y está todo atado con alambre. Y lo tengo por allá, la fuente de alimentación, si no ahí les mostraría, digamos. Esta de acá, ese que se ve ahí, es la fuente de alimentación. Y bueno, no lo puedo desarmar para la clase. Le pido disculpas, pero bueno, vamos a tratar de aprender. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a arrancar de cero, ¿bien? Porque mayormente siempre hay alguien que arranca de cero. Entonces vamos a ver primero que nada qué es una fuente de alimentación, para qué sirve, o sea, eso, o sea, vamos a arrancar de cero para qué es, o sea, para que entiendas sobre todo el para qué sirve o el para qué se usa. Después de ahí vamos a ver las partes de la fuente, como son el voltaje, qué significa, para qué sirve, la corriente, cómo se configura, qué es lo que es un límite, qué es lo que son estos botones de OVP y OCP, cosa de que cuando vayas a comprar una fuente, si no tenés una, te la van a vender con OVP, con OCP y no sabes si tiene que tener o no tiene que tener, o si es bueno o si es malo, y si la fuente tiene, si se usa o si no se usa, si lo tenés que aprender a pagar o no. Son un montón de dudas que realmente se van a eliminar cuando entiendas el para qué sirve cada botón. ¿Bien? Después vamos a ver el tema de consumos y dígitos. Esta parte de acá, justo no tengo la fuente, pero vamos a ver el tema de consumo y dígitos. ¿Cómo andas, chino? ¿Todo bien? Un abrazo. Y después vamos a ver al final, para los que no tengan una fuente, les voy a dejar dos tips importantes para que puedan comprar una buena fuente, ¿bien? Para que no se claven, para que no se compren la fuente clavo. O sea, ya le voy a mostrar, pero hay una fuente que yo le digo la fuente clavo, porque es una fuente que los proveedores traen sabiendo que no sirve para nada y no te sirve ni para prender un teléfono, ni para diagnosticarlo, ni para nada. Pero ¿qué pasa? Te la compras a la fuente clavo y te la venden barata, obviamente, y no la usás porque empezás a hacer cambio de piezas, pin de carga, tum, 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 por acá, no sé qué. Cuando aprendes a reparar placa y querés usar la fuente, ya pasaron 2 años y ya no le puedes reclamar nada al proveedor. Entonces termina siendo un negocio redondo. Eh, Ahí dice, se unió Frankenstein Airsoft. Qué copado, me acuerdo de hace poquito jugaba Airsoft y hasta que me metí un balinazo en el ojo y justo tenía unos lentes que no iban y ¡pah! Me pegó acá, me salvé de pedo. Justo me acordé ahí. Bien, ahora arrancamos la clase, si no me voy por las ramas. Lo que sea la primera vez que me ven, sepan que pasa por ahí. Bien, vamos a arrancar nomás, chicos. Si están listos para arrancar, comenten un 5. Y vamos a arrancar primero que nada de cero. O sea, ¿qué cosa es una fuente de alimentación? Si bien vamos a tener una clase de fuente, ¿qué es una fuente de alimentación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué todo el mundo la tiene? ¿Por qué todo el mundo te dice, che, si no prende el teléfono, conectarlo a la fuente? ¿Qué consumo tiene la fuente? O sea, termina siendo como muy nombrado y por ahí uno no entiende bien para qué es, ¿bien? Para los que no sepan qué es una fuente de alimentación, bueno, una fuente de alimentación viene siendo esto de acá, ¿bien? Eh, es básicamente una batería, ¿bien? Una batería regulable. Eh, Realmente, o sea, literalmente, una fuente de alimentación, como para que lo tengan, es justamente una fuente que te provee de energía, ¿bien? Como acá se los voy a dejar. Se ve así, pero no tienen que comprar esto. Esto de acá se los dejé como ejemplo, ¿bien? Una fuente de alimentación lo que hace es proveerte de voltaje. Literalmente es una fuente, ¿bien? O sea, esto de acá provee voltaje. Y simula ser una batería, ¿bien? Ahora, ¿para qué yo quiero una fuente de alimentación que simule ser una batería si yo tengo la batería? Te estarás preguntando. Bueno, esto de acá sirve para, la podemos usar porque esto de acá me va a servir como batería, ¿bien? Es una fuente de alimentación regulable. Yo selecciono qué voltaje quiero, o sea, si yo quiero prender un teléfono y el teléfono prende con 4 voltios, puedo regularlo en 4 voltios, por ejemplo. Si quiero prender una computadora que prende con 12 voltios, bueno, es una portería de la Jackson, tal cual, sí. Ya les voy a decir qué fuente no comprar. Si quieren prender una computadora, bueno, usan 12 voltios, ¿bien? Por eso esto de acá es una fuente de alimentación regulable, ¿bien? Y que simula ser una batería, o sea, la fuente de alimentación te da voltaje. Y vos la conectas donde va la batería. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Bueno, para esto de acá. La podemos usar para encender un equipo y aparte de eso ver cuánto consume, ¿bien? O sea, cuánta corriente consume. ¿Qué pasa? Siempre les explico con el mismo ejemplo, como para que me sigan, para que entiendan para qué sirve una fuente de alimentación y sobre todo por qué es importante. Pobre fuente Jackson, qué manera de barderla. Pero sí, es verdad, no sirve. De hecho, la de 2 amperes no sirve. Jackson es peor, ¿no? Pero ninguna de 2 amperes sirve. Ahora, ¿para qué sirve la fuente de alimentación?
La fuente sirve para conectarla a donde va la batería del teléfono. Cuando vos prendes el equipo, la fuente te va a mostrar qué está tratando de hacer el equipo. ¿Por qué? Imagínate que vos tenés acá un teléfono, ¿no? Justo no tengo ninguna mano. Imagínate que este es un teléfono. Y el teléfono este no prende. Digamos, vos tocas acá el botón y no prende. Ahora, estará tratando de prender, reacciona, no reacciona, será que está intentando, será que se queda justo antes de prender, será que ni siquiera lo intenta. Bueno, son cosas que con una batería no podemos saber. Imagínense, justamente, imagínense, esta es la batería de este control, ¿no? Si el control este no prende, yo lo toco acá y no prende, no tengo ni idea qué está tratando de hacer. Capaz que ni siquiera reacciona cuando le toco el botón. O capaz que sí reacciona, pero se queda justo antes de prender, no llega a prender. ¿Bien? Lo que yo hago con la fuente de alimentación es, en vez de usar la batería, conecto acá la fuente de alimentación. Y en la fuente yo tengo un display donde voy a tratar de ver, o voy a poder ver, mejor dicho, cuánto está consumiendo. ¿Bien? Y voy a tratar de ver qué es lo que está tratando de hacer el teléfono. Ustedes imagínenlo como que es una ventaja como la que tienen los mecánicos. Por ejemplo, un mecánico de auto, cuando un auto no prende, un mecánico va a tratar de prender el auto, ¿no? La ventaja que tienen los autos es que cuando vos girás la llave, escuchas qué hace. O sea, tenés el oído, o sea, sabes qué está tratando de hacer. Por ejemplo, ¿no? Vos tenés un auto que no prende. Capaz que vos metés la llave, la girás y no hace nada, ¿bien? Y el mecánico va a saber que si no hace nada y no reacciona a la llave, puede ser esto, esto y esto, ¿no? Ahora, capaz que vos girás la llave y el motor empieza a tratar de prender, pero no arranca, ¿no? Empieza así. Entonces, ahí ya sabe que puede ser otra cosa. Y de hecho ya sabe, che, mira, si trata de arrancar es porque esto está bien, pero capaz que está fallando esto. Ahora, si gira la llave y el motor hace un ruido horrible, ya sabe también por qué otro lado puede ser. ¿Eh? Ahora, en los teléfonos no tenemos esa ventaja. El teléfono no prende y capaz que está tratando de encender, no, pero nosotros no lo vemos, está muerto. Bueno, para eso sirve una fuente de alimentación. La fuente te va a tratar de mostrar, o mejor dicho, te va a mostrar qué está tratando de hacer el equipo. ¿Bien? No sé si se entiende el ejemplo, más o menos si se entiende bien, comenten un 5. Si no se entiende bien, díganme o pregúntenme. De hecho, no se preocupen que al final de la clase vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas, así no se quedan con ninguna duda, ¿bien? Siempre les digo lo mismo, para los que son nuevos, no porque la clase sea gratis se vayan a quedar con alguna duda, ¿bien? O no porque sea gratis le voy a enseñar la mitad de las cosas y la otra me la voy a guardar. No. Realmente lo único que va a cambiar entre que ustedes paguen o vean las clases gratis es que puedan hablar conmigo, ¿bien? Roberto, cualquier duda, Roberto, si hay alguna parte que no se entiende, pregúntame, déjame una pregunta ahí específica. Pero bien, o sea, la fuente es esto. Es literalmente, o sea, una fuente, ¿vieron las fuentes de agua? ¿Vieron la fuente de agua? Que lo que es una máquina que tira agua, o sea, tira agua, es una fuente de agua. Esta de acá es una fuente de alimentación, o sea, te provee alimentación, voltaje. Lo conectas donde va la batería y cuando prendes el equipo te va a mostrar qué es lo que está haciendo. Entonces ahí podés ver si realmente el teléfono reacciona, si no reacciona, si cuando lo conectas se consume todo, si no consume nada, si nunca hace nada, bueno. Para eso sirve la fuente de alimentación. Ahora, esta de acá, esta fuente de acá, fíjense cómo están hablando ahí en el chat, tienen razón. Esta de acá, que ustedes vean así, no sirve. Si ven esta fuente, no la compren. Esta de acá le decimos la fuente clavo, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la que, no quiero quemar a ningún proveedor, ¿no? Pero los proveedores saben que esta fuente de acá es de 2 amperes. 2 amperes no prende ningún teléfono. O sea, todos los teléfonos de hoy en día, los más o menos nuevos, salvo que te llegue un J2 Prime que ya no existe, todos los teléfonos que quieras prender con la fuente necesitan unos 3 amperes y medio para arrancar. Y para inyectar tensión y que caliente un corto, necesitan unos 5 amperes. Y de hecho he visto casos que con 5 amperes no alcanza y tenés que tener 6 amperes. Esta de acá es de 2, o sea, necesitas 5 amperes mínimo y esta es de 2. No sirve para nada. O sea, para los teléfonos de hoy en día no sirve para nada. No los prende, no los... o sea, no puedes hacer nada. No puedes inyectar tensión porque la fuente se apaga y se protege. No sirve para nada. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, bien, si es de 5 amperes, sí. Igualmente, si te compraste esta de 5 amperes, es como... hay que ver cuánto dura. Ahora, ¿qué pasa? Una de 2 amperes no sirve para nada. El tema es que te la venden y como por el momento uno siempre arranca cambiando piezas, vas a tardar unos, no sé, 2, 3 años en reparar placas y recién ahí te vas a dar cuenta que la fuente que te compraste hace 3 años no sirvió. Entonces veo mucho ese negocio redondo en los proveedores y no quiero quemar a nadie, pero sépanlo, o sea, yo les voy a decir exactamente qué fuente comprar, ¿bien? Por ejemplo, si es de 5 amperes,
eviten esta, pero si es 5 amperes les va a servir. Pero la fuente de 15 voltios 2 amperes no la compren. Quieren hacerlo más fácil, no compren esta. O sea, le puse esa imagen para no comprar esa. ¿Bien? Bien, hasta acá ya vimos qué es una fuente. ¿Bien? Una fuente de alimentación es justamente como la palabra lo dice, una fuente que te provee alimentación. Lo conectas en donde va la batería y la fuente te va a marcar qué consumo tiene. ¿Bien? Ahora, vamos a ver acá las partes de la fuente. ¿Bien? Esto de acá es universal, o sea, por más que te hayas comprado la de 2 amperes, la de 5 amperes, la fuente clavo, la fuente que va bien, va, no se peleen, va a ser todo igual, ¿bien? Todas las fuentes tienen esta parte de acá. Ahora, va a tener voltaje, va a tener una parte de voltaje, una parte de corriente, va a tener perillas, o sea, vos tenés voltaje y corriente, y como es regulable, vas a tener perillitas para subir el voltaje y o sea, para regular el voltaje y para regular la corriente, ¿bien? Después de ahí vas a tener puertos positivo y negativo, que ahora se los paso a mostrar, donde te va a entregar esa corriente que vos le pediste. Y después opcional, digamos, si te compras una fuente un poco más de gama media alta, va a tener botones extra como OVP, OCP o memorias, que eso ahí noto que confunde mucho a los técnicos cuando van a comprar una fuente. De hecho veo que confunde mucho a los proveedores, porque no le quiero hacer mucho spoiler, pero les hago un ejemplo. Las fuentes que se protegen no sirven. Digamos, si la fuente se protege de fábrica, no te va a servir para nada. Si la fuente se protege, pero tiene un botón para desactivar la protección, sí te sirve. Ahora, vos lo que tenés que preguntarle al proveedor es, che, la fuente esta se protege. Y yo siempre veo que los proveedores, cada vez que doy esta clase, veo un montón de proveedores subiendo historias diciendo, tengo esta fuente de alimentación que papá no sabe cómo se protege, tiene la mejor protección del mundo. Y bueno, y resulta que no, nosotros tenemos que buscar una que no se proteja. ¿Por qué? Porque cuando inyectamos tensión en un corto, la fuente se va a querer proteger, porque hoy era el corte, digamos. Y no queremos que se proteja porque necesitamos que siga trabajando en ese corto para que algo caliente y podamos encontrar el corto. Pero ¿qué pasa? El proveedor por ahí no tiene idea, no sabe lo que te vende, entonces, incluso, por ejemplo, yo voy y pregunto, che, ¿tenés alguna fuente tal? Sí. ¿Y eso se protege o no? Y ahí se queda medio, sí, papá, sí, ¿sabes cómo se protege? Es antibala esta, no sé qué. No, y justamente estamos buscando una que no se proteja. Siempre me da risa cuando escucho eso. Entonces, ya les voy a mostrar bien qué comprar, bien, qué es lo que es OVP, qué es lo que es OCP, que es la parte de la protección, y el tema de las memorias, ¿bien? Ahora, déjame ver si puedo desconectar acá la fuente mía. Denme solamente un segundito. Quiero ver nomás. Si esto sale. Sí. Después me desconectas ahí y me lo pasas. Ahí veo si me pueden pasar la fuente. Ahí está, mira. Acá. Acá tengo una fuentecita. ¿Ven? Le desconecté, no tengo el cablecito. Después si veo el cablecito me lo pasa. Si lo puedo enchufar, mejor. Así de paso les muestro. ¿Ven? Fíjense, vamos a tratar de desarmar ahí. Ahí le saqué los cablecitos que tenía por acá, porque si no es un enchaste. ¿Bien? Ahora yo les voy a mostrar todos estos ejemplos con la fuente que yo uso. ¿Bien? Todo lo que es voltaje, memoria. Ahí en un ratito me van a pasar el cable. Entonces, vamos a ver acá. Imagínense que tienen una fuente, ¿no? Puede ser cualquier tipo de fuente. Todas las fuentes van a ser algo como esto. O sea, esta es la fuente que yo uso, ¿ven? Por eso la usé de ejemplo. Esta la tengo hace 10 años. O sea, hay fuentes buenas, pero que te aguanten 10 años de uso así del corte, no sé. Entonces, la fuente viene siendo esto. Fíjense que por ahí confunde porque tiene números acá, tiene la B, la A, tiene un montón de botones que parece un teléfono, las perillas, tiene acá el prendido y el apagado, tiene esto acá que dice tierra y a la vez tiene esto que dice negativo, bueno, eso por ahí llega a confundir, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son las partes importantes de la fuente que ustedes tienen que identificar? Son estas de acá, ¿bien? Y vamos a ver una por una. Vamos a arrancar primero que nada por el voltaje, ¿bien? Primero que nada, todas las fuentes, incluso si vos tenés una, fíjate, por más que no sea esta y sea muy distinto, tenés que saber ubicarle dónde ves el voltaje. El voltaje lo vas a ver de acá. A ver. 10. Vamos, a ver, fíjense. Ajá. Miren, acá tenemos fuentecita. A ver si prende. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Esta es la fuente. ¿Ven? Vamos. Ahí les voy a poder mostrar un par de ejemplos. Lo primero que tienen que saber identificar es la parte del voltaje. Todas las fuentes te van a mostrar el voltaje y siempre suelen tener el número ordenado de forma diferente. Por ejemplo, ¿no? O sea, me explico.
Acá, este de acá tiene el voltaje arriba y los amperajes abajo. Hay otras fuentes que está al revés, o sea, el voltaje está abajo. Y después he visto otras fuentes que lo tienen a la derecha y a la izquierda, y eso por ahí confunde, ¿bien? Y eso lleva a que, no sé, que quieres inyectar 5 amperes y termines inyectando 5 voltios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se identifica esta parte? Primero que nada, la parte del voltaje va a estar identificado por la letra B, ¿bien? O sea, por la B corta, justamente de voltaje. No importa en dónde esté ubicado, si tiene al lado la B corta, es el voltaje, ¿bien? Ahora, sepan esto. Bueno, ahí les explico bien cuando les explique el tema de las perillas. Primero que nada, parte de la fuente, voltaje, ¿bien? Listo, hasta acá. Es eso solamente. Tienen que saber que donde está la B corta, ahí, donde está la B corta, va a ser el voltaje, ¿bien? En este caso lo veo acá. Después de esto, lo segundo que vamos a tener va a ser la parte de la corriente, ¿bien? O sea, tenemos voltaje, que va a estar identificado por la B corta, y después la corriente, ¿bien? La corriente, ¿cómo te vas a dar? Perdón. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuál es la corriente? Porque tiene la letra A. O sea, siempre acordate voltaje y amperaje, ¿bien? La corriente, por si no lo sabían, se mide en amperes, ¿bien? O sea, tenés el voltaje que se mide en voltios y la corriente se mide en amperes. Entonces, donde esté la B corta, va a ser el voltaje, ¿bien? Esta es la parte del voltaje. Y donde esté la A, va a estar la corriente, que son los amperes. Ahora, obviamente, esto de acá es regulable, ¿bien? Si yo lo aprendo acá, esto de acá ustedes lo van a ver invertido, pero esto de acá es 1.0, o sea, acá está puesta a 1 voltio y con 6 amperes, ¿bien? Que esto es lo máximo que aguanta la fuente. Ahora, obviamente, esto de acá se regula, fíjense, o sea, ahí tiene el 1, 2, 3, o sea, ustedes lo van a ver invertido, ¿no? Pero imagínense, o sea, la imaginación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, ahí, ¿no? Y ahí sube hasta los 30, ¿ven? 25, 27, 30, solamente que lo ven invertido. Ahora, esa parte de ahí es regulable, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos? Hasta acá. No quiero que se me mareen mucho, ¿no? Una fuente de alimentación es una fuente de voltaje. O sea, me va a dar voltaje y corriente. Entonces, tengo una pantallita para el voltaje, con la B, y tengo una pantallita para la corriente, con la A. Muy simple. Ahora, como es regulable, voy a tener perillas de cada una, obviamente, ¿no? Entonces, esto que yo les mostraba acá son las perillas. Toda la fuente va a tener perillas. Si yo les muestro acá, en esta fuente está marcado acá, fíjense, ahí. Acá para regular el voltaje y la corriente tenemos perillas. ¿Cómo sé qué perillas cada una? Bueno, de última, mueve la perilla y fíjate si cambia el voltaje o el amperaje. Pero todas las fuentes siempre tienen marcado así, fíjense. Acá dice voltaje y tiene la perilla, ¿ven? Voltaje y tiene la perilla para girarlo. Después, acá dice current, que es de corriente. Siempre dice voltaje y current o voltaje y amperes. Y acá tenés la perilla para girarlo, ¿ven? Acá, aprovecho que estoy hablando de tema de regulación. Esto es algo que posiblemente algunos sepan, otros no, pero es un dato que me parece importante mencionar. No es lo mismo regular voltaje que regular amperaje. Ahí está, estaba haciendo ruido. No es lo mismo regular voltaje que regular amperaje, fíjense. Yo acá estoy regulando el voltaje, ¿no? Ahí le pongo, por ejemplo, fíjense esto, ahí está. Ahí, esos son 4.2 voltios, ¿ven? Y está a 3 amperes y medio. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vayan a regular, y esto se lo digo como paréntesis, ¿no? Tómenlo como truquito de experiencia. Esto no siempre se enseña porque es algo que... no sé por qué. Ahora, cuando ustedes vayan a regular voltaje, sepan que el voltaje que ustedes coloquen acá, todo este de acá, los 4.2 voltios, o los 3 voltios, o los 5 voltios, por ejemplo, es voltaje que entra directo a la placa. Digamos, si vos pones la fuente a 15 voltios, la placa recibe 15 voltios. Si pones la fuente en 3 voltios, la placa recibe 3 voltios. Si pones la fuente en 30 voltios, la placa recibe los 30 voltios, sin importar qué. O sea, cuando vos regules voltaje, es lo que vos vas a meter en la placa, ¿bien? Es como que vos regulás la fuerza del golpe que le vas a dar a la placa. Si vos le pones mucha fuerza, la placa se te quema, ¿bien? Ahora, distinto es el amperaje. ¿Por qué? Porque el amperaje se configura como un presupuesto, es como un límite. Imagínense que el voltaje, como les digo, si vos le pones 5 voltios, le van 5 voltios a la placa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado a la hora de regular voltaje. Porque si vos te olvidaste así, imagínense que esto me ha pasado, ¿eh? Ahí la fuente está, por ejemplo, para que ustedes lo vean,
pero que ustedes lo vean bien. Ahí ustedes ven 5.2, ¿no? Si ustedes de casualidad quieren mover un dígito y mueven este y le ponen ahí, por ejemplo, 15 voltios, por ejemplo, ahí, en vez de 5 voltios, lo ponen ahí en 15 voltios, ¡pum! ¡Chao! Si la placa estaba conectada, recibió 15 voltios, ¿bien? Entonces, voltaje, acuérdense que tienen que tener más cuidado porque lo que vos configures, lo gasta, lo recibe. Ahora, el amperaje, que es lo que va abajo la corriente, ahí no, ese es un límite. El teléfono va a usar lo que necesite. Si vos le pones 1 amper, por ejemplo, en cantidad de corriente, le pones 1 amper, que eso, como digo, es la cantidad de corriente que va a usar. Si vos le pones 1 amper, ese es como el límite, el máximo. El teléfono no es que le va a llegar todo el amperaje completo, como sí pasa con el voltaje, ¿no? Entonces, el amperaje es como un límite. Vos le vas a dar 1 ampere al teléfono y el teléfono va a ir usando 100, 200, 500, lo que le haga falta. Obviamente, si necesita más de 1 amper, se va a quedar corto y capaz que se apague, ¿no? Y ahí le tengo que subir un poco a la libertad de amperaje, digamos, a la corriente. Entonces, tengan cuidado, sea, sobre todo cuando vayan a configurar voltaje. Corriente realmente no pasa nada. Fíjense que yo, por ejemplo, lo suelo tener así en 6 amperes por ahí. Vieron que cuando prendí la fuente, el voltaje estaba bien bajito, ¿eh? Yo tengo configurada la fuente para que si yo la apago y la prendo, siempre prende así. Bueno, ahora es porque lo toqué recién, pero yo lo voy a configurar. Fíjense la grabación, cuando prende la fuente, prende a 1 voltio, por las dudas, siempre lo prende a 1 voltio, porque el voltaje puede matar la placa, pero en el amperaje siempre prende el amperaje al máximo, es como la canilla abierta, es como, tiene presupuesto ilimitado para gastar corriente, ¿bien? ¿Por qué? Porque el voltaje le va toda la placa, pero la corriente es solamente la que el teléfono necesite. Vos podés darle 6000 amperes, ¿no? Pero si el teléfono necesita uno solo, va a usar uno solo y no más que eso, ¿bien? Entonces, acá me parece importante, hablando de las perillas, ¿no? De regular voltaje y de regular corriente, ten mucho cuidado que si la fuente te prende en 32 voltios, o si sin querer moviste este dígito y lo pasaste de 2 voltios a 32 voltios, la placa ¡pum!, se quemó. Pero si le moviste la corriente de 1 ampere a 6 de ampere, no pasa nada, porque el teléfono siempre usa lo que necesita, ¿bien? Hasta acá, si se entiende bien, coméntenme un 5. Si hay alguna parte que no se entiende, vayan anotando las dudas, así lo resolvemos bien al final. Y como les digo, traten de no quedarse con ninguna duda, así aprovechan. Realmente, no sé, como decía ahí un compañero al principio de esta clase, decía algo como del tema de pagarme a mí, o sea, realmente para trabajar uno a uno conmigo y aprender, o sea, no es barato. Realmente los que hayan tenido sesiones o llamadas o consultorías conmigo, que conocen mis programas, saben que para capacitarse conmigo, o sea, barato no es. ¿Por qué? Porque tenés muchos resultados. Entonces aprovechen acá, tipo, no se guarden ninguna pregunta, no saben cuánto paga la gente como para capacitarse conmigo sin querer sonar agrandado, ¿no? Sino en el sentido de decirles, aprovechen realmente este espacio, ¿bien? Entonces, eso, vayan anotando las dudas, ¿bien? Me parecía muy importante hacer este paréntesis. Si bien lo único que quería mencionarles acá es cómo se regula, más allá de eso, tienen que tener en cuenta esa parte, ¿bien? De al regularlo, qué es lo que tienen que tener cuidado, que viene siendo el voltaje. Ahora, en resumen, ¿qué venimos viendo? O sea, la fuente de alimentación te da voltaje, ¿no? El voltaje te lo marca acá. Acá te dice cuánto voltaje. Si querés más voltaje, lo moves. Si querés menos voltaje, lo moves, ¿bien? Es así. Si querés más corriente, le pones más corriente acá. Si querés más corriente, mueve la perilla, ¿ven? Es así. Es tan simple como eso. Configuras voltajes en la B corta, configuras corriente en la A, ¿ven? Ahí. Voltaje, amperaje. Es esto, ¿ven? Es tan simple como eso. Y para moverlo siempre tenés que apretar el botón y girar, ¿ven? La perilla. Listo. Ahora, la fuente me da voltaje y corriente. ¿Por dónde yo tomo eso? Bueno, obviamente tiene que tener una salida, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que tienen todas las fuentes son estos puertos. Siempre tiene el rojo, siempre tiene el negro, digamos que es positivo y negativo, el más y el menos, ¿bien? Y después siempre tiene una parte GND. Muchos por ahí me preguntan, che, ¿qué diferencia hay entre...? Porque acá yo tengo positivo y acá yo tengo negativo, a ver si se ve, ahí. Tengo el positivo acá, de color rojo, y tengo el negativo. Y acá el GND, yo sé que GND significa tierra, me dicen. ¿Qué diferencia hay entre el negativo negro y el GND tierra, pero el verde? Bueno, les digo, realmente el negativo de la fuente, digamos, de alimentación es, este de acá es el positivo y este de acá es el negativo, ¿bien? Este de acá que dice GND, de tierra, es una partecita que tiene continuidad
con la parte metálica de la fuente. Digamos, toda esta parte de acá es de metal y esta parte metálica tiene continuidad con esta parte que dice GND. Entonces es como la salida a tierra de la fuente. ¿Para qué sirve? Sirve para, ¿cómo se llama? Estas cositas de acá, ¿vieron las pulseras antiestáticas? Que vos tenés que conectarla a algo metálico que si tenés estática que se descargue para otro lado. Bueno, las fuentes mayormente tienen esto como una descarga a tierra, para que vos te puedas conectar a una pulsera y lo conectes acá y cualquier estática que vos tengas se venga para acá, para la tierra de la fuente. ¿Bien? Para eso sirve. Pero el que ustedes van a usar para encender un teléfono va a ser el positivo acá y el negativo, ¿bien? El rojo y el negro. Entonces lo que vamos viendo hasta acá de la fuente es que la fuente te da voltaje, te lo muestra en la pantallita por acá, lo configuras desde las perillas, desde acá, ¿bien? Lo configuras ahí desde las perillas y sale por acá, ¿bien? Como para que no se mareen mucho, realmente no vimos mucho más que eso. O sea, realmente la fuente de alimentación no tiene mucha más ciencia. Ahora, todo esto, nuevamente les digo, o sea, se reconoce en cualquier tipo de fuente. Si alguno de ustedes tiene una fuente que es media rara, digamos, y que si yo no le encuentran algo o no la entienden, siéntanse libre, capaz que me mandan una foto por privado y me dicen, che, mira, yo tengo esta fuente que está muy diferente y yo les digo más o menos cómo ubicarse, pero realmente todas las fuentes tienen esto, voltaje, amperaje, perillas para cada uno y salidas, ¿bien? Positivo y negativo. Ahora, pasamos a lo último, o sea, realmente de esto no hay más, y esto es solamente la parte opcional, ¿bien? Si vos te compras una fuente de gama media alta, digamos, vas a tener estos botones de acá que hacen que la fuente parezca un teléfono, ¿ven? Así que acá marcas 3, 5, 1, 3, 2, 0, 0 y ahí decís, che, hola. Bueno, yo lo veo así como un teléfono. Entonces por ahí genera confusión, che, tengo esta fuente y no entiendo los botones, fíjense ahí como dice ese. No entiendo los botones, ¿para qué sirve? O por ahí no importan tanto los botones, pero imagínate que te ofrecen una fuente, esta y otra fuente esta, y lo único que cambia es que esta tiene más botones que esta y a la vez no sabes para qué sirve. Entonces, les comento. La parte de los botones, acá, son dos cosas. Una es la parte de las memorias, ¿bien? Acá tenemos M1, M2 y M3, ¿bien? Entonces, los botones son memorias. ¿Qué son las memorias? Bueno, fíjense. Por ejemplo, yo acá les muestro, como para que no se vea tan invertido, ¿no? Acá tengo la fuente. Vamos a limpiar un poco la cámara que está horrible. Acá, yo tengo la fuente. Ahí está, ahora sí. Acá tengo, ¿no? Por ejemplo, la fuente. No sé por qué se desenfoca, pero imagínense. Acá está 4.2. Yo cuando le presiono la memoria, fíjense que cambia el voltaje, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, 3 voltios, 4.2 y acá tengo guardado 5 amperes, ¿ven? Estos son los voltajes que yo uso día a día. Ahora, ¿qué pasa? Si no existieran los botones esto de memoria, nuevamente les pido disculpas porque no hay enfoca, debe ser incómodo, pero espero que se entienda. Si no existieran estos botones de memoria, yo tendría que usar 4.2 y si yo quiero después pasar los 5 amperes tengo que hacer esto. Ahí de vuelta, acá, tac, y ahí, tac. Parece una boludez, pero es horrible. Y después, ahí, cuando yo quiero usar a 3 amperes, tengo que volver así. Tengo que agarrar, poner acá 3 amperes, y después acá tengo que poner así, y tengo que bajarle acá, y después tengo que bajarle acá. Fíjense, ahí. Es como que así lo tengo, y si paso eso, tengo que volver acá. ¿Ven que es medio un garrón así usar la fuente así? Directamente, si tiene memorias, haces esto, esto y esto. ¿Ven? Así. Entonces, ¿para qué sirve todos esos botones? ¿Para qué lo llenan de botones? Es para eso simplemente, o sea, para que tengas memorias. Las memorias funcionan exactamente igual que la radio de un auto. Vieron que cuando ustedes tienen un auto con radio, si ustedes tienen alguna radio que usen más seguido y otra que usan seguido, y para no tener que estar cambiando con la perilla manualmente de una a otra, tienen las memorias. ¿Cómo se configura la memoria? Es muy simple. Tanto en la fuente como en la radio es igual. Te posicionas en el canal que quieres estar, mantenés apretado el botón y se guarda, ¿bien? Y ahí cuando... ahí dice, la mía es UNI, pero toda pedida. Claro, hay algunos que no tienen memoria. Tiene una ventaja enorme que tenga memorias, pero si no tiene, bueno, es un poco más incómodo solamente. Entonces, suponete que yo quiero agarrar, en vez de 4.2 voltios, quiero poner 4.3 voltios, ¿no? Y yo quiero que cuando toque este botón se ponga en 4.3 voltios. Agarro, dejo ahí, lo mantengo apretado unos segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Y ahora fíjense que cuando vuelvo a tocar acá, 4.3 voltios. Es tan simple como eso. Si alguna vez no le entendés a los botones, es eso, ¿bien? ¿Qué diferencia hay en los que tienen más memorias? Que puedes guardar más configuraciones.
Realmente como técnicos no vamos a usar más que esas tres, digamos. 4.2 voltios para prender los equipos, 3 voltios para inyectar tensión en líneas más bajas y 5 voltios para revivir baterías, así. Más que eso no vas a usar, ¿bien? Ahora, para eso son los botones de M, ¿bien? Las M siempre son las memorias, las memory. Ahora, después van a ver otros botones que son OCP, OVP y bueno, este de acá es on-off. Ese de ahí calculo que ya sabrán para qué es. Que es acá, fíjense que ahí lo toco y se prende, ¿ven? Se pone verde. Eso es lo que activa la salida. Es como, ahí la fuente está como con el seguro puesto, o sea, no está largando corriente. Cuando yo lo pongo acá, ahí sí, ahí está largando corriente y esto se pone en cero porque no está consumiendo nada, ¿bien? Si yo, qué sé yo, si yo agarro una pinza y toco acá y hace un corto, esto se va a ir a consumo total, ¿bien? No tengo ninguna pinza, sino les muestro que sea por la diversión, pongo la fuente en corto. ¿Me pasa una pinza de metal? O acá tengo una. Fíjense, me llevo a quemar, se van a caer de risa. Si yo toco acá positivo y negativo, fíjense. Esto no lo hagan, no lo hagan, falta que... Encima este tiene 6 amperes de corriente. Epa, ¿ven? Fíjense. Ahí, si yo toco acá positivo y negativo, la fuente no solamente hace chispa, ahí, sino que empieza a consumir, ¿ven? A ver si lo hace. Ahí, ¿ven? Muestra un consumo. Entonces ahí la fuente está activa, ¿ven? Ahí, ¿ven cómo se mueve? Ahora, si yo la apago y yo vuelvo a hacer lo mismo, fíjense que ya no hace nada, ¿ven? Ahí está apagada. Cuando yo la prendo, ahí empieza a consumir, ¿ven? 5 amperes. Mira. Eso. Más que eso, o sea, realmente mucha magia no tiene, ¿ven? Es eso, digamos. Tiene memorias. Después de ahí, vieron que yo puse la fuente en corto con la pinza, digamos, la puse en corto. Y la fuente siguió consumiendo, tipo, me dio los 5 amperes o los 6 amperes que yo le pedí, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Estos botones de acá de OCP y OVP, ¿qué significan? OVP significa Over Voltage Protection, o sea, la O, la B y la P significa Over Voltage Protection. Over Voltage significa sobre voltaje y Protection significa eso, protección. El otro, que es OCP, significa lo mismo, pero con corriente. Over Current Protection. Es como protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente. Eso de ahí, apáguenlo, ¿bien? Ustedes necesitan una fuente que tenga esos botones para poder apagar esa protección, ¿bien? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan el máximo poder de la fuente, que no se proteja ni siquiera cuando la línea tiene corto. Porque cuando vos tenés un cortocircuito en una placa, le vas a inyectar y la fuente se va a buscar proteger, pero no se tiene que proteger, ¿bien? Para los que le gusten los autos, no sé si a alguien le gusten los autos, más o menos un 5, como para yo saber. Para los que le gusten los autos es como, ¿vieron los autos automáticos que tienen el modo normal, después tienen el deportivo, después tienen el manual y después, el otro día veía un video que si te querés morir, después tiene el control de tracción, que eso vos se lo podés desactivar y te da más potencia todavía. Bueno, vos necesitas eso, es como un auto, ¿no? Un auto tiene control de tracción. Lo lindo de los autos rápidos, digamos, es que igual el control de tracción tiene el botoncito, pero para desactivárselo, para que ande más rápido, ¿bien? Entonces, eso viene siendo estos botones, ¿bien? Son botones de protección, pero los tenés que tener para poder apagarlos, como el control de tracción. Entonces, es eso, ¿bien? No sé si se entiende, capaz que estoy tirando un ejemplo de auto y capaz que acá nadie lo entiende, pero esto se los digo porque cuando ustedes vayan a comprar una fuente, les va a pasar eso. Les van a preguntar al proveedor, che, la fuente se protege, y el proveedor va a pensar que la protección es algo positivo y te va a decir, sí, se protege, pero buenísimo. Y vos le vas a decir, ah, bueno, chao, gracias, no me sirve. Y no se van a entender, ¿bien? Vos necesitas que la fuente tenga el botón de protección y que la fuente no se proteja, ¿bien? ¿Por qué? Porque, nuevamente, tenés que inyectar tensión en un cortocircuito y necesitas que la fuente dé todo el tiempo el máximo de corriente para que la placa caliente y nosotros podamos identificar cuál es el componente que está calentando. Entonces, bien, hasta acá literalmente eso son todas las partes de la fuente, ¿bien? Al principio parecía algo medio raro, parece un teléfono fijo, pero es todo esto de acá, o sea, tenés voltaje, bien, con la B corta, amperaje con la A, bien, botones de memoria, bien, para que justamente no estés cambiando entre 4 voltios, 5 voltios, 3 voltios, 1 voltio, ¿no? Porque es como cuando vas en el auto y tenés que poner la radio a mano, es un garrón cuando lo haces ya 10 veces, ¿viste? Entonces para eso tenés los botones de memoria. Directamente vos tocas el botón y te lleva a la configuración, ¿bien? Acá, tema de memorias es eso.
Tema de botones de corriente, si lo ves, buenísimo. Si lo tiene, apágalos, ¿bien? O sea, estos botones de acá de protección, apágalos porque siempre necesitas que la fuente te entregue la máxima potencia. Después tenemos las perillas para regular el voltaje y para regular la corriente, y esto lo vamos a ver en la pantallita. Y por acá sale el voltaje, ¿bien? Realmente no tiene mucho más misterio que eso. Después de ahí el tema de los cables, cuáles se usan, son estos de acá. A ver si los puedo mostrar porque encima lo tengo todo configurado. Apenas se alcanza a ver. A ver, acá están los cables, ¿ven? Estos cables que ustedes están viendo acá son cables pulpo que se conectan a la fuente. Como lo tengo todo ahí conectado allá con la Power Z, no se los puedo mostrar porque están soldados. De hecho, los tuve que desoldar acá de la fuente, tiré los cables y lo saqué para poder mostrar la fuente. Pero es eso, ¿ven? O sea, realmente la fuente no tiene más misterio que eso. Vamos de vuelta, última vez, así ya tampoco los aburro. Prendes la fuente, ¿ven? Así. La fuente está apagada, ¿no? Prendes la fuente, elegís el voltaje, acá elegís el voltaje que vos quieras, por ejemplo, 4.2 voltios. Activa la salida y listo. Y por acá tomas la corriente. Acá le conectas los cables pulpos, ¿ven? Entonces, eso, o sea, eso es todo. El cable pulpo tiene la forma de un conector de batería, entonces ese cable lo conectas en donde va la batería y la fuente te prende el equipo, ¿bien? Y acá te va a mostrar cuánto está consumiendo. Ahora, tema de interpretar consumos, ya les voy a preparar una clase aparte, porque acá es el tema de la fuente, ¿no? Ahora, una vez ya sepan usar la fuente, van a saber prender un equipo con la fuente. Y cuando prendan un equipo con la fuente, les va a hacer distintos consumos, ya sea consumos iniciales, altos, bajos, después consumos después de power, consumos cíclicos, consumos directos que se dispara, después, o sea, existen muchos tipos de consumos que eso los tenemos que saber interpretar, ¿vean? Ya les voy a traer una clase de interpretación de consumos para que sepan exactamente por dónde encarar una falla según cómo consume, digamos, o cuánto, o qué comportamiento tiene la fuente. Pero me interesaba mucho esto, de que los que están en cero, que sepan cómo se usa una fuente, ¿bien? Ahora, como para ir cerrando, ya vamos a la parte de preguntas y respuestas, les dejo acá unos tips para que puedan elegir una fuente, ¿bien? Aprovechen ahí para sacar captura de los que no tienen y se los explico. Para elegir una fuente tienen que buscar dos cosas. Primero que nada, que tenga buena capacidad de corriente, ¿bien? Como mínimo 5 amperes. Por ejemplo, esta de acá que yo tengo es de 6.1 amperes, o sea, tiene un poquito más. Pero para elegir una fuente tiene que tener por lo menos 5 amperes como mínimo. Con eso vas a andar bien. Y lo bueno es que las fuentes de 5 amperes directamente vienen sin protección o vienen con protección que se puede desactivar, que son justamente las que a nosotros nos sirven, ¿bien? Y lo segundo es que la fuente no se proteja, ¿bien? Que no se bloquee cuando llegue el límite de corriente. Esto de acá también es importante. Si tu fuente de alimentación cumple estos dos requisitos, realmente se los digo por experiencia con tantos alumnos que tengo y con tantas fuentes que he visto, son todas iguales, o sea, todo es lo mismo. Lo único que puede cambiar es que, no sé, yo tengo esta marca que es Unit, se ve que salió buena porque me duró 10 años. Ahora, capaz que vos te compras, no sé, una Mechanic y te dura 2 años, por ejemplo, no sé. Pero fuera de eso, de la durabilidad, es todo lo mismo. Si tu fuente es de 5 amperes y no se protege, digamos, si vos le exigís al límite, no se protege y llega al corte, con esa fuente vas a andar bien. O sea que si no tenés fuente o si tenés que cambiar la fuente, nuevamente saca captura. Que tenga 5 amperes como mínimo y que no se proteja, ¿bien? Y que si se protege, que tenga el botón para desactivar la protección, ¿bien? Bien, entonces, ahora muchachos, vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas, ¿bien? Para los que sean nuevos, ¿cómo funciona esta parte? Les comento. Yo voy a hacer un mini resumen de la clase, un pequeño resumen. Mientras yo estoy haciendo el resumen, ustedes vayan comentándome todas las dudas que ustedes tengan, ¿bien? Si son dudas relacionadas con la clase, mucho mejor. O sea, realmente si ustedes me dicen, che, tengo un Moto G14 que no prende y decime qué tiene, no sé, porque no tengo ni idea. Pero cualquier duda que tengan sobre cómo se usa la fuente o algo que lo expliqué mal o algo que no se entendió o algo que, lo que sea, aprovechen porque realmente no sé si tienen otros espacios donde puedan consultar dudas y que le respondan de forma totalmente gratuita, en vivo, todo. Aprovechen este espacio, ¿bien? Entonces, recuerden, mientras yo estoy haciendo el resumen, aprovechen para preguntar, porque si ustedes preguntan después, hay un delay que va a hacer que la pregunta me llegue pasado mañana más o menos.
Entonces, mientras hago el resumen, pregunten como si me estuvieran interrumpiendo y sus preguntas me van a llegar justo cuando termine el resumen. ¿Bien? Así que bueno, muchachos, iniciamos el resumen. Acá, ¿qué es lo que vimos en la clase de hoy? Vimos esto de acá. Básicamente, ¿qué es una fuente de alimentación y las partes de una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación es esto, o sea, es una fuente que te tira voltaje y acá te tira una pantallita para ver qué trata de hacer el equipo. Hay distintos tipos de consumo, capaz que va subiendo y se cae, hay otros que directamente sube y se queda arriba. Digamos, bueno, ahí tenemos que saber interpretar consumos. Pero eso de interpretar consumos se hace con la fuente y tenés que conocer primero que nada cuáles son las partes y cómo se usan. Entonces, las partes son el voltaje, la corriente, que eso lo tenemos acá, digamos, voltaje y corriente, en este caso tenés la B corta y la A, ahí, voltios y amperes. Después obviamente tenés una perilla cada uno porque estas son fuentes de alimentación regulables, entonces obviamente va a tener una perilla para el voltaje y otra para la corriente. Después obviamente la fuente te tiene que entregar la corriente, entonces tiene un puerto de salida, positivo y negativo, que sale por acá y acá es donde vos le conectas las puntas del multímetro para usarla para inyectar tensión, o le conectas el cable pulpo, por ejemplo. Entonces, estas acá son las salidas, ¿bien? Después, ¿qué más vimos? El tema, bueno, acá los opcionales, ¿bien? Los opcionales en la fuente, que no dicen mucho de la fuente, ¿no? Porque viene esta misma unit sin botones, no es como que diga que la fuente es de mejor calidad o no. Realmente son temas de comodidades, son chichas que tiene la fuente. Pero los botones son memorias, ¿ven? Yo puedo cambiar de configuración acá, tanto en voltaje como en corriente, porque ya lo tengo preconfigurado. Simplemente toco un botón y ya paso de un voltaje a otro, ¿ven? De 4 voltios, 3 voltios, 5 voltios y voy cambiando. Y acá el amperaje, fíjense que también cambia. Entonces, eso es todo, ¿bien? Y acá tiene botones ahí que yo lo prendo y lo apago, a la protección. Prendo y apago, fíjense que están apagados, ¿ven? Entonces, bien muchachos, eso es todo. El cable pulpo, si no lo vieron, es este de acá. ¿Ven? Entonces tiene la forma de un conector ahí de batería. Eso ahí lo conecto en el puerto de batería y prende el equipo y puedo ver el consumo. Así que bueno muchachos, vamos a ver las dudas que ustedes tengan. Aprovechen para sacarse todas las dudas que tengan. Y vamos a ver qué dice la gente. Primer duda que había visto acá. ¿Qué cable pulpo recomiendas? Buena pregunta. El cable pulpo que recomiendo es el 2UL, que es ese que les mostré ahí. Traten de no comprar esos cables por ahí que son más caros porque tienen una cajita, ¿vieron? Vieron que vienen, por ejemplo, las Kianli iPower, las Mechanic Power, no sé qué, que son unas cajitas que está bueno porque tiene un botoncito que prende el equipo y no tenés que tocarle la placa con la pinza, digamos, pero se queman a cada rato, digamos, te salen como 100.000 pesos o más caro inclusive, y al mes se te quemó y tenés que cambiarlo y así. En cambio, estos cables de acá, los dos wool, son simplemente cables que no tienen ninguna cajita, ninguna centralita, y digamos, y no son como infundibles prácticamente. Y aparte, si se te quema, sale 17.000 pesos, por ejemplo. Entonces, no pasa nada. Con medio pin de carga ya lo compraste. Entonces, cable pulpo que les recomiendo, anoten 2UUL. O sea, así se llama. El número 2, después dos veces la letra U y la L. Búsquenlo así. 2UUL. ¿Bien? O 2UL, por ahí le dicen. Esos son. ¿Bien? Roberto dice iPhone X no deja cargar soft. Puede ser un montón de cosas. Probable, primero que nada, ahí tenés que descartar periféricos, primero que nada, porque puede ser un periférico. Probá pasarle soft solamente conectando la placa a la fuente, justamente, ya que aprendiste acá. En vez de conectar la batería, conectar la fuente, ¿bien? Y en vez de conectar todo, sacar la placa del teléfono y solamente conectar el flex de carga. O sea, tenés placa, le conectas la fuente de alimentación para que tenga voltaje y le conectas el flex de carga porque a algún lado tenés que enchufar el cable. Pasarle solamente soft con esos periféricos y si te pasa soft, algún flex te está haciendo corto. Digamos, no es problema de placa. Si en caso que pase software. Si no te pasa software, ya es placa y seguramente va a ser por el lado de la memoria, ¿ven? No siempre es la memoria en sí, sino que sea la memoria o alguna alimentación de la memoria o alguna línea de datos de la memoria o algún componente cerca de la memoria. Pero ya si no, si con solamente conectar esos dos periféricos no te pasa software, seguramente va por cambio de memoria.
En iPhone X lo que tiene es que las memorias tienen vida útil y ya el iPhone X tiene sus no sé cuántos años, entonces ya van como 6 años. Entonces ya empiezan a caer todos esos teléfonos, seguramente es cambio de memoria. Por ahí capaz que le pasa software sin periféricos, pasa y al mes vuelve a quedar en el logo. Si te hace eso ya sabes que hay cambio de memoria. Acá dice, mi fuente tiene un botón con la palabra lock. Lock puede ser dos cosas. Una es para bloquear, digamos, el voltaje, digamos que, por ejemplo, yo acá muevo el voltaje, ¿ves? Y muchas fuentes no hace falta apretar acá el botón para moverlo, ¿ven? Por ejemplo, fíjate que si yo acá quiero mover, espera que deje ahí. Si yo acá quiero mover, está bloqueado, ¿ven? ¿Ven? Entonces, si yo quiero desbloquearlo, tengo que apretar el botón y ahí lo muevo. Hay muchas fuentes que no tienen este sistema, que directamente si vos moviste esto de acá, se cambia el voltaje. Y eso es peligroso, ¿por qué? Imagínate que, acá, imagínense esto, ahí los paso a la cámara trasera, para que vean qué puede pasar. Imagínate que vos tenés una fuente acá, que está puesta ahí en 5 voltios, ¿no? Ahí, 5 voltios. Imagínate que justo tu fuente está todo el tiempo así, desbloqueada. Que la fuente está ahí, que si vos movés esto, se cambia. ¿Ven esto? O sea, fíjense, 1 milímetro de movimiento cambia el voltaje de 0 a 15 voltios y a 25 voltios. ¿Ven? O sea, y a 32 voltios. Esto es un peligro, ¿ven? Imagínate que, no sé, estás con el teléfono conectado a la fuente, el teléfono está en 4 voltios y de la nada, no sé, se cae algo de la estante, gira la perilla de la fuente y como no estaba bloqueada, pasó de 4 voltios a 14 voltios. Fuiste, la placa se quemó. Digamos, si vos tenías una placa conectada, puede pasar. Entonces, posiblemente ese botón de lock sea para bloquear, digamos, para que vos toques ahí y no se mueva. Puede ser eso o puede ser para la protección. Tendrías que probarlo, ¿ya? Pero justamente si tenés una fuente que cada vez que vos movés la perilla, al toque cambia el voltaje, tengan cuidado con esas fuentes, ¿ven? Porque son cosas que pueden llegar a pasar, digamos, vieron re pesimista, pero vieron el dicho que dice, si algo puede salir mal, va a salir mal. Realmente es eso, o sea, tengan cuidado con eso. Ahí para el compañero que preguntó, probá si el botón lock es para que no se mueva el voltaje o para que se proteja, ¿bien? Ahora, después de ahí que otra pregunta dice, en el consumo del celular con la fuente, ¿sabes si es memoria o procesador? Sí, sí, sí. Hoy por hoy ya me di cuenta, o sea, cualquier teléfono que no prenda, yo ya sé cómo diagnosticarlo, simplemente conectando el teléfono a la fuente y dándole power. Con esas dos cosas, digamos, conectando el teléfono a la fuente y dando power y viendo el consumo ahí, ya sé si es un problema antes del PMIC, si está después del PMIC, si es alguna entrada, si es alguna salida, si es el CPU, si es la memoria, digamos. Hoy por hoy ya me sé dar cuenta directamente. Y eso es lo que le enseño a mis alumnos, digamos, muchas veces me postulan casos y le hacemos así, o sea, conectamos el teléfono a la fuente con consumos, sabemos por dónde va el tema y después con un par de mediciones lo confirmamos, ¿bien? Tipo, acortamos mucho el camino. Decimos, che, el consumo apunta a CPU, por ejemplo. Vamos a medir y sí, efectivamente tenía un problema. Entonces, el interpretar consumos de forma correcta te ahorra un montón de, ¿cómo se llama? De tiempo. Dice, compra un cable Machine Pulpo y no trae para el Samsung A21. Lo que tienen los cables Pulpo de Android es que siempre tienen algo. Entre que no tiene el voltaje que... No, el voltaje no, justo estoy acá viendo el voltaje de la fuente. Lo que tienen los cables Pulpo es que entre que no tiene el modelo que te hace falta, o que se rompe rápido, o que justamente tenés el modelo, pero el teléfono no prende con la fuente de alimentación porque se protege. Realmente los cables pulpos de Samsung son todos muy malos. No he encontrado ninguno, eso que probé todas las marcas, no encontré ninguno que sea bueno. Y tengan en cuenta, ya les voy a hacer una clase de eso también. Todos los Samsung de hoy en día prenden solamente con el flex de la batería. Entonces, si vos querés prender el equipo con la fuente, tenés que conectar la fuente al flex de la batería y conectar el flex original de la batería del teléfono a la placa. ¿Bien? Es como que usas el flexito de batería como cable pulpo. ¿Por qué? Porque si el teléfono no detecta el flex de la batería, no te prende. Digamos, se queda en un consumo y se cae. Queda en un consumo y se cae. Entonces tengan cuidado con eso porque le pueden errar el diagnóstico ahí. Después, ¿de qué va a ser la próxima clase? Pregunta Fabián. No sé qué va a ser la próxima clase, la verdad, la clase esta de fuente la decidí un ratito antes de arrancar. Si quieren sugerir el tema de la próxima clase, siéntanse libre, o sea, mientras respondo las próximas preguntas,
anímense a comentar de qué quieren que sea la próxima clase. Total, no tengo problema, la armo. O sea, si ustedes me dicen, che, quiero aprender esto, y capaz que yo nunca en la vida se me ocurrió enseñar eso porque capaz que yo lo tenía muy dado por hecho, ¿eh? Aprovechen, agarren acá, comenten y pongan próxima clase, tal, y tienen un tema. Así de paso sé que les gustaría. Fuentes, marcas que recomendás aparte de Unit. No te puedo recomendar alguna que no haya usado, pero mis alumnos, por ejemplo, usan la Sugon. Muchos tienen la Sugon y les anda perfecto, la verdad. Entonces puede ser la Unit o la Sugon. ¿Por qué algunos equipos no prenden con fuente y sí con flex de batería? Bueno, justamente por eso que decía recién, porque el teléfono necesita, o sea, tiene en la batería una resistencia o algún integradito, depende del modelo, que el teléfono sí o sí tiene que detectarlo por protección, que si no está o no lo detecta, el teléfono no prende. Entonces, por eso siempre se necesita directamente que tengas el flex original o, digamos, el flex de ese modelo, por más que sea de otra batería, pero necesitas un flex de batería que actúe de cable pulpo, porque si el teléfono, la mayoría de los Samsung de hoy, si no detecta el flex de la batería, directamente no prende. ¿Viste las herramientas de Kizeno? Podríamos armar algo de eso. No sé cuáles serían. A ver, ¿qué más? O última, que expliques cómo se usan. Habría que ver cuáles son. Acá tengo una 04E, lo conecto a la fuente con 4 voltios y la cajita de cable pulpo. Y empieza a hacer ruido de corte y el voltaje, claro, es. Ahí, Martín, como vos tenés una fuente que se protege, empieza a hacer un pip, pip, pip. Y fíjate que baja de 4 voltios a 0,3, sube a 1,6, 4 voltios. Eso es porque se protege, es como que se apaga, se prende para ver si el corto se fue, sigue estando y así. Y se reinicia y se reinicia. Eso pasa, Martín, porque tenés un corto en línea principal o porque estás conectando el teléfono al revés, por ejemplo, puede ser. Pero fíjate que tu fuente se protege. Justamente es porque es una de. Puede ser de 2 amperes, de 5 amperes, pero si se protege no te sirve. ¿Tenés una lista de consumos? Porque deben ser lo mismo. Sí tengo, ya le voy a dar una clase sobre consumos. A ver, acá está, ahí empezaron a sugerir. Medición de voltaje, radiofrecuencia, consumo de fuente, consumos. ¿Participas del CGC Colombia? Ojalá. Eh, consumo, radiofrecuencia. Clase de antorchas, temperatura, consumos. No, del CGC Colombia, si salvo que me inviten, por el momento no tengo nada confirmado. Si me invitan y si pagan ahí un pasaje, obviamente me llego. Si alguno conoce a los organizadores del CGC de Colombia, el otro día me comentó un video Quiseno, no sé si lo vieron. El video que hice justamente de Quiseno. Yo decía, por favor, qué vergüenza que lo vea y lo termino viendo. Si alguno conoce a los organizadores del CGC Colombia, y digan ahí que se partan dos pasajitos de avión y me llego. ¿Qué dice? ¿Podrías hacer un multiple choice por WhatsApp? Estaría bueno. A ver, clase de radiofrecuencia, ahí se carga. Bien, gracias chicos ahí por sugerir las clases. Seguramente de todos esos temas voy a terminar armando una. Ahí está. Conozco un amigo que conoce un amigo. Listo, ahí está. Así entre broma y broma terminé estando en la Expo Repara. Eh, Así que estamos. Clase de soldadura fría con todo lo que sea con carga. Perfecto. Así que bueno, muchachos. Hay grupo de WhatsApp, tenés comunidad. Tengo los grupos de WhatsApp, pero no son abiertos. Salvo que estén en algún programa mío. ¿Bien? Así que, muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta acá en la clase. Gracias por haber compartido sus dudas, sus preguntas, sobre todo por haber hecho los aportes de qué clase le gustaría aprender. La verdad que lo valoro mucho porque a mí no me gustaría darle una clase que a ustedes no les sirva o que no les interese. Así que, estamos, muchachos. Vamos cerrando por acá. Cualquier otra duda que tengan, voy a subir esta clase como grabación por 24 horas. ¿Qué le estaba por decir? El tema. Cuando vean el reel, cualquier cosa que no hayan llegado a preguntar, pueden agarrar, entrar a la grabación, me dejan el comentario ahí, yo se los respondo, ¿bien? Así que muchachos, los veo en la próxima clase. Les voy a estar seguramente dando algunos de los temas que estuvimos viendo, seguramente consumo en fuente, que fue el más repetido. Así que espero que les haya servido la clase. Véanse la grabación, estudien, aprovechen y nos estamos viendo. Chao muchachos y muchachas.